Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico que una vez más podemos estar por aquí compartiendo estas riquezas de nuestro amado Jesús. Y estamos en un tema muy interesante en cuanto a la Trinidad Divina, el Dios triuno, como el deseo y su intención es que Él desea impartirse en nosotros, y más que impartirse, también Él desea que por medio de esa impartición nosotros podamos ser esas personas que permanecemos, que vivimos y estamos dependientes totalmente de este Dios triuno maravilloso que mora en nosotros, para que sea Él que pueda fluir a través de nosotros, y de esta manera Él puede llevar a cabo su ministerio celestial por medio de estos hijos que están siendo entrenados y perfeccionados para poderle expresarlo a Él y vivirlo a Él, y que Cristo pueda ser aquel que viva de nuevo aquí en la tierra por medio de su cuerpo, que es la iglesia, donde hay muchos miembros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana esperamos y deseamos que tú nos sigas impresionando, Señor, por medio de tu rico hablar, por medio de tu abrir la palabra a nosotros. Ábrenos este tema tan rico y tan maravilloso como el Dios triuno y la Trinidad Divina, que la intención es que tú te puedas impartir en nosotros. Por eso, Señor, sigue abriendo nuestros ojos, ensanchando nuestro corazón, Señor, iluminándonos. Señor, como dijo el apóstol Pablo en una de sus oraciones, que tú nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, con el propósito, Señor, de que podamos saber realmente cómo conducirnos en este mundo. Señor, que sea tú ese protector a nuestro alrededor, de que por mucho que el enemigo quiera atacarnos, quiera lanzarnos esos dardos, Señor, que tú seas nuestro escudo. Oh, en esta mañana nos ponemos esa coraza, Señor, para que nada pueda entrar en nosotros que no seas tú mismo. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Señor Jesús, oh, te amamos, Señor. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. El tema general, centramos hoy en el mensaje 2, y el tema de general es vivir con, en y con la Trinidad Divina. ¿No? Esto es maravilloso, poder vivir con Él, Señor, en Él y con. Eso es lo que nuestra oración debe ser esta mañana. Señor, quiero vivir en y con la Trinidad Divina. Señor Jesús, el mensaje 2 de esta mañana es vivir en la Trinidad Divina. Vivir en la Trinidad Divina, la parte 1, y es permanecer en Cristo, Cristo que es la vid verdadera. Esta mañana queremos ser aquellos que vivimos en la vid verdadera. En Juan 15:7, el Señor Jesús nos dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Qué maravilloso de que nosotros hoy podemos pedir en la persona maravillosa de Jesús. Por eso dice que pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos permaneciendo en Él, viviendo en Él, ya nosotros, estando envueltos en esa esfera maravillosa divina, pues ya no pedimos para nosotros mismos, porque ya todo lo que pedimos, todo lo que anhelamos, es en cuanto al propósito y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos y pedimos conforme a la voluntad de Dios,
todo se nos va a conceder. ¿Por qué? Porque es en cuanto a la voluntad del Señor. Por eso dice también Juan, un versículo que me encanta, capítulo 14, versículo 20, dice: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Es decir, dice que nosotros vamos a conocer. ¿Cuándo? Ahora. Nosotros podemos conocer, dice, que yo estoy en mi Padre, dice, en mi Padre, y vosotros en mí. ¿Te das cuenta? Estamos en esa atmósfera, estamos siendo uno con el Dios triuno, con el Padre, en el Hijo en el Padre, nosotros en Él. Y por eso dice: y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es algo maravilloso. En Juan 15, el Señor Jesús, Él nos dijo que Él era la vid y que nosotros somos los pámpanos de la vid. ¿No es esto maravilloso y una declaración gloriosa de que nosotros podamos ser esas personas que permanecemos en el Dios triuno, en esa vid verdadera? Él lo dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y hoy los pámpanos son la vid. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos llegar a ser lo que Él es. Y nosotros, como pámpanos de la vid, nosotros debemos permanecer en Él. Y entonces, cuando Él permanecerá en nosotros, permanecer en Cristo es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir en la Trinidad divina. Hermanos y hermanas, de que Cristo permanezca en nosotros, esto equivale a que el Dios triuno viva en nosotros. Esto es vivir con la Trinidad divina. Por tanto, permanecer en Cristo es vivir en la Trinidad divina. Y que Cristo permanezca en nosotros es vivir con esta Trinidad divina. Vamos a hablar mucho de la Trinidad divina, pero es porque necesitamos ver claramente lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. El libro de Juan es un libro de vivir en y con la Trinidad divina. Oh Señor Jesús, maravilloso. La verdad en vivir con respecto en la Trinidad divina, eso es explicada ampliamente en las epístolas, especialmente en aquella escrita por Pablo. En las epístolas nosotros podemos ver todos los aspectos prácticos y detalles con respecto de vivir en y con la Trinidad divina. Maravilloso. Nosotros necesitamos ser introducidos en las experiencias con respecto en vivir, permanecer, respirar, andar en esta Trinidad divina y con la Trinidad divina. Cuando nosotros permanecemos en Él, vivimos en Él, Él permanece en nosotros y nosotros podemos ser aquellos que vivimos por Él. Hermanos y hermanas, os digo, aparte de la revelación divina de la Biblia, no existe religión ni filosofía que diga que nosotros podemos vivir en otra persona. Pero hay un pero la Biblia nos revela que nosotros podemos vivir en el Dios triuno. Oh, hermanos y hermanas, qué maravilla, qué honra es el poder ser aquello que vivimos en y con el Dios triuno. Maravilloso. Nosotros podemos vivir en el Dios triuno. Esto es algo milagroso. Existe tal milagro en todo el universo que nosotros podamos vivir en el Dios triuno. Oh, esto es permanecer en Cristo, en esta vid verdadera. Cristo se comparó con una vid y la ilustración de la vid es la que nos puede dar un entendimiento apropiado de qué significa realmente
estar en él, permanecer los pámpanos en él. Hermano, esto es algo glorioso, de verdad. Bueno, pues yo creo que nos vamos a introducir en el bosquejo. Y en el bosquejo hay una lectura bíblica que primero comienza en capítulo 15, 1. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿No es esto maravilloso? No dice yo soy la vid, no, la vid verdadera. Todo lo demás es sombra, pero Cristo es la realidad. Y mi Padre dice, es el labrador. Mi Padre es el labrador. Dice el 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta debe ser nuestra oración esta mañana. Y en todos estos bosquejos nos va a llevar a que nosotros vivamos en y con esta Trinidad maravillosa y nosotros podamos permanecer en el tronco, en la vid verdadera. Oh, qué maravilloso de que nosotros podamos ser esas personas que vivimos en la vid. Y dice también el 5, ya hemos leído el versículo 1, el 4 y ahora el 5, que este es el que nos confirma y nos afirma. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿quién es este? Somos nosotros. Dice, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos separamos de él, dice, sin mí nada podéis hacer. Señor Jesús. Dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Eso lo dice Juan 1, de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Qué versículo más rico, más animante, más desesperante de verdad, de que nosotros podamos ser esas personas. Mira lo que dice, lo he leído pero lo leo otra vez. Dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? Él vivió al Padre, él expresó al Padre, él era uno totalmente con el Padre. Maravilloso. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento, y todos vosotros, dice, tenéis conocimiento. El 2:24 dice, en cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Oh Señor Jesús, hermanos y hermanas, esto es maravilloso y glorioso. Bueno, entramos al punto Romano 1 del bosquejo y la verdad que nos vamos a introducir o estamos introducidos en una selva verdosa, llena de vida. Este hablar es algo maravilloso. Si no, todos nosotros, todos nosotros los hermanos y las hermanas hoy en la vida de la iglesia vivimos esto y no estamos enredados en otras cosas, ni qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, y por qué este está aquí, por qué aquella está allí, por qué, sino nosotros tenemos que ver dónde nosotros estamos y dónde nosotros estamos funcionando. Nosotros somos miembros en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que ser viviente, activo y absorber los nutrientes de este alimento tan maravilloso como miembro.
todos los miembros de nuestro cuerpo, recibe ese rico suministro de nuestro comer, nuestro digerir, de nuestro distribuirse ese alimento por todo nuestro cuerpo y por todas las células y todos los miembros. Y hoy día mi cuerpo está viviente y todos los miembros están activos porque ha recibido el nutrimiento del desayuno de esta mañana. Así que nosotros podemos permanecer en él. Entonces, el punto Romano 1 dice así. Dice, primero comienza diciendo que necesitamos ver la experiencia. Nosotros necesitamos ver. Tenemos que decir, orar y decir, Señor, dame ojos para ver. Porque en la oración, una de las oraciones más grandes del apóstol Pablo, una vez que él ora para que los efesios puedan recibir espíritu de sabiduría y de revelación, en el pleno conocimiento de él, se supone de que Dios está supliendo rica y abundantemente en él. Y comienza el versículo 18 diciendo, y dice así, y alumbrado los ojos de su entendimiento, digamos, de su corazón, alumbrado los ojos, quiere decir que por medio de el permanecer, el vivir, nosotros tenemos que orar, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Así que comienza diciendo el bosquejo, necesitamos ver la experiencia práctica, no teóricamente, sino viviendo en la realidad, en la práctica, de vivir en y con la Trinidad Divina. Ya hemos dicho que vamos a anunciar muchas veces esta palabra, Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ya veremos aquí cómo el Señor nos da un nombre, y ese nombre es singular. Quiere decir que el Dios triuno tiene un nombre, y ese nombre es sobre todo nombre. Maravilloso. Por eso en Mateo, capítulo 28, el versículo 19, ya cuando estaba terminando los versículos, todo este capítulo de Mateo y el libro de Mateo, él dice, id, dice, id y predicar este evangelio. Y todo aquel que crea, dice, sea bautizado. Muchas veces hay muchos hermanos que se convierten y hermanas y tienen que esperar mucho tiempo para que sean bautizados. Y los pastores o otros dirigentes dicen que necesitan primero aprender. Y los que necesitamos primero aprender somos nosotros. Porque una vez que tú entregas tu vida al Señor, tú tienes que ser bautizado. Y es cuando ya después el Señor comienza a hacer su obra en nosotros. Pero primero nosotros necesitamos ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable cuando recibimos al Señor. Y hay muchos versículos que te dicen que cuando tú creas, sea bautizado. Igual creo que es el capítulo 16, versículo 16 de Marcos, que dice también, y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea, dice, sea bautizado. Y aquí en Mateo 28, 19, sea bautizado, dice, en el nombre. No dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Dios triuno tiene un nombre. No son tres nombres, sino un nombre dentro de esta Trinidad Divina maravillosa. No sé, pero hermanos y hermanas, estamos tan impregnados de tanta religión, tanta filosofía, tantos pensamientos humanos, porque muchos pensamientos humanos piensan de que hasta que no se le vea un cambio, hasta que no se quite de fumar, hasta que no deje de hacer esto, tú no puedes ser bautizado. Pero bueno, ¿quién eres tú o quién soy yo para decir eso? El Señor dice, cree y sea bautizado. Y una vez que cree y sea bautizado, está dentro de este Dios triuno, y ahí es cuando el Señor comienza a hacer su obra. Es decir, él ha sido salvo jurídicamente
has sido salvo del mundo y de todo, del pecado original, de todo, pero ahora has sido salvo de esta salvación, le llamamos jurídica, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y ahora, una vez que nosotros hemos sido salvos y trasladados en el ámbito, en la esfera divina, ahí es donde nosotros podemos comenzar a ser, ¿cómo? Conformados y transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, pero nosotros necesitamos eso, creer y ser bautizados y vivir y andar por el Espíritu, sino que me digan a ver dónde realmente se dice que hay que hacer un cursillo. Nosotros somos los que, o quien dice eso, tú eres el que necesita hacer un cursillo para ver cuándo hay que bautizar. Realmente nosotros no somos nadie, solamente nosotros tenemos que obedecer al mandato. Cree y sea bautizado. Aun cuando Juan estaba allí predicando el Evangelio, preparando la senda, él tenía que, el que crea sea bautizado. ¿Quién os enseñó? Dice. Él dijo una vez, generación de víboras, porque realmente somos víboras, pero una vez que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, esa persona viviente mora en nosotros. Esto es algo maravilloso. Bueno, entonces, dice, necesitamos vivir en la práctica, dice, de vivir y con la Trinidad Divina. Este es el punto Romano 1, el título. Y aquí viene el versículo que leímos al principio, cuando dice, en aquel día, Juan 14:20, a mí realmente, de verdad os digo, hermanos y hermanas, a mí me encanta este versículo. Cuando nosotros vemos este versículo y aún los versículos anteriores, aquí podemos ver este Dios triuno, maravilloso, que es un misterio, pero un misterio que se nos está abriendo los ojos y nos está revelando. No podemos muchas veces explicar, porque aun si lo explicamos, lo estropeamos. Pero mira lo que dice aquí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí. Es decir, que si él está diciendo de que él está en el Padre y ahora después dice y vosotros estáis en mí, quiere decir que este propósito, este deseo, esta intención de la encarnación de Cristo, de este vivir humano, era introducirnos dentro del Padre. Oh, Señor Jesús. Entonces dice el versículo, conoceréis de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Podemos saber este versículo, pero el propósito de Dios es que nosotros experimentemos de que estamos en el Padre, en y con la Trinidad Divina maravillosa. El 26 dice, Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, porque en este mismo capítulo, en el versículo 17, el Señor Jesús le dijo, y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador. Oh, el Espíritu de realidad, maravilloso. Entonces, dice el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Yo no sé, necesitamos ver esta revelación en cuanto a mi nombre. Mi nombre es vivir en esa atmósfera. Señor Jesús, cuando los primeros hombres, Adán, estaban en el paraíso, yo diría que estaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían en ese ambiente y en esa atmósfera. Dice, el Espíritu enviará en mi nombre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después de él irse, vino el Espíritu Santo.
pero que no era otro, sino que Él mismo, pero transfigurado. Él fue muerto en la cruz, pero al tercer día, ¿qué es lo que ocurrió? Resucitó. Y dice la Biblia que cuando Él estaba muriendo, interiormente Él estaba siendo vivificado. Todo su cuerpo. Por eso Él estaba limitado cuando tenía ese cuerpo humano aquí en la tierra. Pero una vez que Él fue a la cruz y ese cuerpo fue destruido, que era la cáscara, donde realmente Él vivía, entonces Él fue muerto en la carne, pero fue vivificado y llegó a ser el Espíritu y ya no había limitación. Por eso Él se apareció allí a aquellos 120 y le sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo. Maravilloso, Señor Jesús. El 15:26, pero cuando venga, dice, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, dice, el Espíritu de realidad, el cual dice que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hemos visto antes el capítulo 14:26 y ahora el 15:26. Y una vez que nosotros recibamos este Espíritu, dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién estamos nosotros dando testimonio? Por medio del Espíritu. De este Cristo maravilloso, que una vez que fue bautizado por Juan el Bautista y aquel cielo fue abierto, el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz del Padre salió: este es mi Hijo el amado. Dice que inmediatamente que subió de las aguas, el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado, y fue probado y triunfó, porque él no entró en conversación con la serpiente, con Satanás. Él venía y le decía: anda, convierte este pan, estas piedras en pan. Y él no hablaba con él, él no entraba en conversación con él. Él solo se dedicó a proclamar la palabra pura. Y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no tentará al Señor tu Dios. Maravilloso, eso es glorioso. En 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo. Escucha, la gracia del Señor. Cristo vino y estaba lleno de gracia. Dice, el amor de Dios. Él tenía tanto amor que dio a su Hijo. Entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. Esta Trinidad divina mora en nosotros. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, esto lo dice en Efesios, Efesios, en el capítulo 2, versículo 18, dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso a un mismo Espíritu al Padre. Se nos ha abierto el camino y tenemos acceso para entrar al Padre. Y dice también, para que os dé, capítulo 3, Efesios 3, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el 17 nos confirma cuál es realmente este fortalecimiento de nuestro hombre interior, y es para que Cristo, dice Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Maravilloso. Bueno, tenemos que ir terminando porque vamos a hacer un paro. Solamente leo este versículo y lo
este punto de aquí, de la letra A del punto Romano 1, que dice así: el Evangelio de Juan es un libro que trata sobre vivir en y con la Trinidad divina. Por eso dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. ¿Os dais cuenta de que, repito mucho estos versículos, pero necesitamos que esto se grabe en nosotros? Y el 5 se va a repetir muchas veces. Ojalá, Pablo mismo dijo: para mí no es molesto el repetiros las mismas cosas. Y más la palabra del Señor. El 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Y termina diciendo el versículo: porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Así que, hermanos y hermanas, aquí estamos esperando, disfrutando de que Cristo siga aumentándose en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tenemos ahora una canción y unos anuncios. Yo creo que deberíais de escuchar esta canción atentamente. Y que nada, hermanos y hermanas, hasta dentro de un momentito estaremos de nuevo por aquí. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637
87 99 66, o si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Amén. Señor Jesús, hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo después de esta rica canción y estos anuncios donde podemos enviar gratuitamente esta literatura. Es un privilegio para nosotros el poder enviar todo este rico alimento, igual como el que estamos compartiendo en esta mañana. Qué maravilloso de que pudimos ver en el tiempo anterior, en esta primera parte, que pudimos ver cómo el Señor Jesús, Él declaraba, comenzando el capítulo 15 del Evangelio de Juan, diciendo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Qué maravilloso de que el Hijo trabajaba con el Padre, en el Padre, para el Padre, y Él era totalmente la expresión del Padre. Dice: mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El que poda. Señor, pódanos en esta mañana. Esta mañana queremos y deseamos ser podados para llevar, ¿qué dice? Mucho fruto. Así que necesitamos permanecer en esta persona maravillosa. En el capítulo 15 también el versículo 8 hay un versículo muy rico que dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo puede ser glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y así seáis, dice, mis discípulos. No mis alumnos, sino discípulo, porque el discípulo hace todo lo que ve hacer al Padre, al Maestro. Así que qué maravilloso de que Él es nuestro Maestro. Por eso ahora lo que hay dentro de nosotros es ese espíritu todo inclusivo que lleva ese vivir humano de Cristo, aún esa encarnación, ese vivir humano que Él vivió y aún realmente esa expresión de Él. Y entonces dice el versículo 26 del capítulo 15, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Qué maravilloso que en Juan 15 podemos ver que la corporificación del Dios triuno es la vid verdadera. Cristo, el Hijo, dice, la vid verdadera, juntamente con los creyentes, sus pámpanos, y ese es el organismo del Dios triuno en la economía de Dios, en el propósito de Dios, esa impartición divina. ¿A fin de qué? De que nosotros podamos crecer con sus riquezas y expresar la vida divina como ese organismo de Dios triuno. Maravilloso. Eso es algo tremendo. Dice que esa vida es una entidad corporativa, universal. Juan 15 no solamente revela a Cristo del Hijo como la vid, sino también al Padre como el labrador y el cuerpo de Cristo como los pámpanos, dice los pámpanos de la vid, y a Dios, el Espíritu, como el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad. Dice que Cristo, el Hijo, la vid, ocupa el lugar central. Todo cuanto lo que es el Padre, dice, y tiene, está destinado para este centro y está corporificado en este centro y es expresado por medio de este centro. Perdonad. Señor Jesús, estamos en una época
Hay muchos resfriados, la verdad, pero gloria al Señor, podemos estar aquí firmes. Y dice que es expresado por este centro, porque ya hemos visto que el centro de todo realmente es Cristo. Dice que Dios, el Padre, es expresado y manifestado y glorificado por medio de la vida. Así que, por tanto, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el centro maravilloso y el Espíritu es ese rico fluir. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar hablando de esta vida corporativa. Y nosotros hemos sido incorporados. Muchos no les gusta esta palabra, pero no hay otra cosa, no hay otra definición como describirlo. Pero nosotros hemos sido incorporados en esa Trinidad divina. Hemos llegado a ser uno con Él, ya lo dijo Juan. Ahí también el Señor Jesús en el capítulo 14, ¿verdad? Y en aquel día dice, veréis, conoceréis, disfrutaréis, veréis que yo estoy en el Padre, dice, y vosotros en mí. Es decir, que si nosotros estamos en Él y Él está en el Padre, ¿dónde estamos nosotros? En esa corporificación. Hemos sido parte de ese Dios triuno dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Maravilloso, de verdad. Señor Jesús dice que el Espíritu que hemos mencionado en Juan 15:26 es llamado, dice, el Espíritu de realidad. Esto significa que el Espíritu es la realidad. Todo cuanto Dios el Padre es y todo cuanto el Hijo ha centralizado en Cristo su Hijo será hecho real para nosotros por el Espíritu. Todo cuanto el Padre es en el Hijo, dice que es una realidad en el Dios Espíritu, y todo cuanto está centralizado en el Hijo y revelado, testificado y hecho real para nosotros como el Espíritu de realidad. Así que, por lo tanto, Dios el Padre es la fuente, el fundador, el Hijo es el centro, la corporificación y la manifestación, y Dios el Espíritu es el que hace todo esto real para nosotros. La realidad, que esto es extremadamente bien hondo, muy profundo. Señor Jesús, muy hondo y muy profundo. Señor Jesús, maravilloso Señor Jesús. Yo no sé, pero esto tiene que realmente revolucionar todo nuestro ser. Así que bueno, vamos a comenzar por donde nos quedamos. Nos quedamos en la letra B del punto Romano 1, que dice así: la verdad respecto a vivir en y con la Trinidad Divina es explicada, dice, ampliamente. ¿Dónde? Cuando hablábamos en el principio, dice, en las epístolas, especialmente en aquellas epístolas que son y fueron escritas por el apóstol Pablo. En las epístolas nosotros podemos ver todos los aspectos prácticos y detalladamente con respecto a vivir en y con la Trinidad Divina. Y en la letra D dice aquí, nosotros necesitamos ser introducidos en las experiencias respecto a vivir en la Trinidad Divina y con la Trinidad Divina. Señor Jesús, yo no sé, pero esto, la verdad, es porque tengo que seguir hablando y compartiendo, y después se puede escuchar o se puede ir, porque esto es para de verdad disfrutarlo, regocijarnos, y yo diría más también, digamos, regocijarnos en esta realidad de verdad.
y poder contemplar, como dijo el salmista en el Salmo 27, ¿verdad? Dice, una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y esta era la palabra que yo quería, y contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Eso es lo que nosotros, inquirir quiere decir escudriñar, disfrutar toda esta realidad. Maravilloso. Entramos al punto Romanos 2 que dice así, el Señor Jesús nos dijo en Juan 15 de que Él era la vid y que nosotros somos los pámpanos de la vid. ¿No es maravilloso esto? Y que nosotros somos los pámpanos. Es decir, Él nos hizo parte, nos introdujo en el Padre. Por eso el versículo este, que hay muchos que lo mencionan muy rápidamente, pero este era el deseo del Señor Jesús. ¿Y cuál era su comisión, su proceder aquí en la tierra para lograr lo que había en el corazón del Padre? Que por eso Él fue enviado por el Padre, pero Él dice, el que me envió conmigo está. Yo no estoy solo. Yo muchas veces digo, el enviador vino con el enviado. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Dentro del Señor Jesús, dice la Biblia que habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que, y el versículo que yo o iba, digamos, pronunciar, o iba a leer, no puedo leer pero me lo sé de memoria, es este que Juan 14, versículo 6, cuando dice, de cierto os digo, yo soy. ¿Quién Él es? Él es el yo soy. Yo soy y nosotros no somos. Él es cuando Moisés le dijo, ¿a quién diré yo? ¿Quién me envía? Dice, yo soy el que soy. Y el Jesús dijo, yo soy el camino, la realidad o la verdad y la vida. ¿Te das cuenta? Él es el camino. Él es la realidad y Él es la vida. Y dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene, no dice que va, sino nadie viene al Padre. ¡Qué maravilloso! Él estaba abriendo los ojos a sus discípulos. Ten en cuenta que esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos aquí, contándole todas estas cosas, Él se lo llevó muy lejos de Jerusalén y estuvo teniendo una comunión muy íntima con sus discípulos desde el capítulo 13 hasta el 17 de Juan. Él estuvo perfeccionando, Él estuvo equipando, te digo, Él estuvo entrenando los corazones de estos discípulos. Por eso ahí había hombres de mar que no eran cultos, que estaban en el mar, que estaban remendando redes, pero cuando ellos abrían la boca, fluía el Espíritu, porque ellos habían sido constituidos, entrenados y perfeccionados por el entrenador más maravilloso de todo el universo, que es Cristo. Por eso en el capítulo 4 de Efesios dice, y Él mismo constituyó a uno y da una serie de ministerios, y dice, varios ministerios, pero un solo ministro, que es el ministro ministrar del Espíritu. Dice, para perfeccionar a los santos. Es decir, que el mismo Jesús estuvo perfeccionando para que ahora nosotros podamos ser perfeccionados por medio de esos santos escogidos, que fueron perfeccionados por Dios, por el Señor. Nosotros seamos perfeccionados para perfeccionar a otro con el perfeccionamiento que nosotros hemos sido perfeccionados. Así que necesitamos ser entrenados, y la meta, como decíamos, del Señor Jesús era introducirnos en el Padre. Por eso, ¿cómo podemos ser introducidos en el Padre? Por medio del Señor Jesús. Él era el camino que nos llevaba al Padre. Él era la verdad que nos llevaba al Padre. Y era la vida que nos llevaba al Padre. Por eso dice, nadie viene al Padre sino
es por mí. Y primero él dice, de cierto os digo. Maravilloso. Me encanta cuando leo una y otra vez, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de él, nos quedamos secos como una pita, como se suele decir. Pero si nosotros estamos en él, permanecemos en él, estamos absorbiendo todos esos nutrimientos del tronco, de la vid, de la savia, que es el Espíritu en nosotros. Pero separado de él, dice, separado de mí, nada podemos hacer. Bueno, le entramos a la letra A y dice así, con nosotros como pámpanos de la vid, nosotros dice, deberíamos, no quiere decir porque tenéis que, pero si nosotros vemos esto, dice, deberíamos permanecer en él. Entonces, cuando él permanecerá en nosotros. Maravilloso. El 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, dice, por sí mismo, si no permanece en la vía, sin que tampoco vosotros, si no permanecemos en. Por eso dice, deberíamos, maravilloso, deberíamos permanecer en él. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Dice así, dice, permanecer en Cristo es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir en la Trinidad divina. Es vivir en la Trinidad divina. Lo leo otra vez, de verdad. Esto es maravilloso, la letra B. Permanecer en Cristo es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir en la Trinidad divina. Maravilloso. Mateo, que lo leímos al principio, o más bien lo pronunciamos, 28, versículo 19, dice, id, es un realmente, no, si sentí, si podéis ver, no, una vez que nosotros estamos permaneciendo en la vid, donde estamos absorbiendo todos estos ricos suministros, hermanos y hermanas, es cuando nosotros podemos realmente obedecer al Señor que decía, id, 2 veces, dice, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos, ¿ve? Haced discípulos, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso esto? Hermanos y hermanas, de verdad necesitamos ver que nosotros, una vez que fuimos bautizados y creímos, fuimos introducidos dentro del Dios triuno. Oh Señor Jesús, id y haced discípulos, dice, por todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:30, por eso el apóstol Pablo, por eso hemos pronunciado que donde nosotros podemos ver ampliamente, prácticamente, disfrutablemente toda esta realidad del pámpano es en las epístolas y sobre todo las epístolas de Pablo. Pablo vio el punto, Pablo vio realmente esa visión, por eso le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, y yo cuando vi todo esto, cuando yo vi por el camino de Damasco todo esto maravilloso, realmente el Señor Jesús, ¿qué fue lo que realmente nos dijo? El Señor Jesús nos dijo que realmente nosotros podíamos permanecer y no ser rebeldes
como decía el apóstol Pablo. Yo iba por el camino de Damasco y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Por eso él dijo, y yo no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente a la visión celestial. Y entonces, como iba a leer aquí en 1 Corintios 1:30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Maravilloso. Señor Jesús dice, otra vez lo leo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios, nos ha hecho, dado, dice, de parte de Dios, nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Y redención. Maravilloso. Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Amén. Mira lo que dice aquí la letra C. Que Cristo permanezca en nosotros, esto equivale a que el Dios triuno, dice, viva en nosotros. Esto es vivir con la Trinidad divina. Señor Jesús, nos vienen aquí mucho los versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, y otra vez nos viene el versículo 4, porque lo que realmente el Señor desea es que esto, como se suele decir, nos entre bien, yo no diría en la mente, sino en el espíritu, porque ¿sabe que el espíritu tiene mente? Sí, en la mente del espíritu, cuando realmente en el capítulo 12 también el apóstol Pablo, él dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Maravilloso, de que hoy, o no sabéis, dice también 1 Corintios, que dice, o no sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿No es maravilloso esto? Nuestra mente ahora, antes nosotros, en nuestra vida natural, la mente era nuestra persona, era nuestra personalidad, nuestra mente, que es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, esa es nuestra alma, pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos al Señor, llega a ser nuestra persona. Por eso Pablo, él decía, lo que ahora hago, aún lo que ahora perdono, aún lo que ahora vivo, lo vivo, dice, en la persona de Cristo. Es decir, que Cristo ha llegado a ser nuestra persona. Lo que antes era nuestra persona, ahora es un órgano que necesita ser saturado por este Dios triuno que está en nuestro espíritu. Permanecer en mí, dice, yo en vosotros, y como el pámpano no puede, dice que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así que tampoco, dice, vosotros si no permanecéis en mí. Yo no sé, pero queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, nada podéis hacer. Señor Jesús. En Romanos 8:11 dice así, mira qué versículo más rico, de verdad, más impresionante. Dice, y si el espíritu de aquel, ¿quién es el espíritu de aquel? ¿De Cristo? Dice, que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. Dice también, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escucha, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso. Por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sea con todos vosotros. La letra D dice: cuando nosotros permanecemos en Él, vivimos en Él, y cuando Él permanece en nosotros, dice que vivimos con Él. Otra vez nos viene aquí, los hermanos nos recarga el versículo 4, Señor Jesús, de que nosotros realmente necesitamos ser aquellos que permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque es que separados de Él no podemos hacer nada. Señor Jesús. El capítulo 15, 7, en el capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. Maravilloso. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros, como hablamos al principio también, una vez que nosotros estamos en esta atmósfera, en el nombre, digamos, dentro de este Dios triuno, ya no pedimos para nosotros mismos. Cuando Cristo es nuestra persona, ya no somos la persona antigua, porque ya tenemos un nuevo residente que se ha instalado en nosotros, que es el Espíritu todo inclusivo, se ha mezclado con nuestro espíritu, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 1:7. Anoche teníamos comunión unos hermanos y nos decía: es que vosotros habláis mucho de mezcla. Claro. Y yo decía: es maravilloso hablar de la mezcla, porque ese era el deseo de la intención de Dios desde un principio, mezclar la divinidad con la humanidad, para que la humanidad llegue a ser divinizada. Por eso el hombre tenía que haber comido del árbol de la vida, porque hoy, como dicen los dietistas, somos lo que comemos. Si somos lo que comemos, si comemos del árbol de la vida, llegamos a ser el árbol de la vida, Dios mismo. Claro, en vida, en naturaleza, pero no en la deidad. Por eso necesitamos ser mezclados. Punto Romano 3 dice: nosotros vivimos en la Trinidad Divina, ¿cuándo? Al permanecer en Cristo, en la vid verdadera. En la vid verdadera, Señor Jesús. Yo soy la vid, decía el Señor en el capítulo 15, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el ¿qué? Dice, el labrador. Y por eso el 15 dice que Él era la vid, y nosotros como pámpanos teníamos que permanecer en Él. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto, porque nosotros, separados de Él, hermanos y hermanas, nada podemos hacer. La vid verdadera, dice la letra A del punto Romano 3, la vid verdadera junto con los pámpanos, Cristo el Hijo, junto con los que creen en el Hijo, nosotros creemos en el Hijo, aleluya, dice, es el organismo del Dios triuno, que es la economía divina que crece con su riqueza y expresa su vida, ¿No es esto maravilloso? Que nosotros seamos aquellos que creemos en el Hijo. Dice que llegamos el organismo. Vosotros podéis decir ahora, bueno, ¿y qué es el organismo del Dios triuno? Imagínate tu cuerpo. Tu cuerpo no es una organización. Yo estoy aquí en un escritorio donde tengo el micrófono, donde tengo esto, y esta mesa no se mueve, no es orgánica, no es viviente, está organizada por unos tornillos y está aquí quieta, y si yo no la muevo no hay quien la mueva. Pero mi cuerpo es orgánico, es viviente, se mueve el pie, se mueven los dedos, se mueve la rodilla, se mueve mi cuello, mi brazo, mis hombros.
¿Por qué? Porque es orgánico. Pero a un robot no se puede mover porque está atornillado. Y puede parecer una persona, pero es un robot, es una organización, digamos. Por eso la Iglesia no es ninguna organización que se organiza las cosas, no, sino un organismo viviente que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso muchos han reemplazado la cabeza, porque la cabeza en la Iglesia es Cristo. En Efesios 1:23 se nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, dice, por cabeza, sobre todas las cosas, a la Iglesia. Y dice el 23, porque el que leí era el 22, aunque antes dije el 23. Este es el 23. Dice, lo dio por cabeza a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y escucha, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud de Dios hoy mora en la Iglesia, en nosotros. Por eso estamos introducidos en el organismo del Dios triuno, que es la economía divina, la administración divina, que crece, dice, con su riqueza y expresa su vida. Maravilloso. Señor Jesús. Escucha lo que dice en Primera de Timoteo 4, dice 1:4, porque se estaban introduciendo muchas cosas ya en la iglesia raras, muchas cosas pero el apóstol Pablo, por eso decíamos al principio que los escritos del apóstol Pablo nos pueden llevar a la práctica y a la realidad de todas estas cosas, ¿no? Dice en Primera de Timoteo 1:4, dice, ni presten atención a mitos, ni a genealogía interminable, digamos, chimorreo y toda clase de habladuría. Dice, mito y genealogía, dice que acarrean disputa más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Cuando dice la economía de Dios más en cuanto a las riquezas y las inescrutables riquezas de Cristo, dice que se funda en la fe. Maravilloso. Por eso, en Efesios 3:9, el apóstol Pablo también dice, porque él después de decir que ha visto este misterio que es la Iglesia, que es este organismo del Dios triuno y todo esto, él dice que él había sido escogido, dice, yo, el más pequeño de todos los santos, he sido escogido, dice, para alumbrar a todos, para que vean. ¿No es maravilloso esto? Que Pablo fue escogido para que nosotros fuésemos alumbrados. Por eso necesitamos ser enseñados, ser perfeccionados, para que vean, dice, fui para ser alumbrado, para que vean cuál es, dice, las inescrutables riquezas o la economía del misterio, dice, escondido desde los siglos, que creó todas las cosas. Antes era un misterio, pero este misterio, si tú lees 3 o 4 versículos antes de Efesios 3:9, habla, dice, lo cual leyendo vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto, dice, al misterio de Cristo. Y ese misterio, es la Iglesia. Dice que en otras generaciones no se le dio a conocer ni a Abraham, ni a Noé, ni a Moisés, aún ni a José, ni a Job, ni a David, ni a Salomón, ni a Samuel. No se les dio a conocer, mas ahora dice que ha sido dado a conocer por medio de los apóstoles y los profetas, dice, por el Espíritu, maravilloso. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esa es la realidad de todas las cosas. Así que todo esto estaba escondido, dice, desde los siglos, en Dios que creó todas las cosas. Todo lo tenía en su corazón. Pero qué maravilloso de que Él nos lo ha dado ahora.
Perdonad de verdad, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Es ahora revelado, dice, ahora a nosotros, Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús nos repetía, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Oh, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, creo que me he pasado ya un poco de tiempo, así que vamos a parar aquí y seguiremos la semana que viene en este punto que nos hemos quedado aquí en este misterio maravilloso. Hermanos y hermanas, somos y hemos sido incorporados en este organismo viviente del Dios triuno. Así que mi oración y mi deseo es que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo en vuestro hombre interior. Así que hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Amén.